las 9 en punto. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con una pequeña oración, encomendando nuestra clase a María, nuestra Madre, que ella nos ayude a entender que la vida es un regalo de Dios y que debemos de defenderla, cuidarla y amarla. Que María nos ayude siempre a entender esto y nos ayude también cuando tengamos algún problema, alguna dificultad para decidir. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos entonces a empezar nuestra tercera clase de la doctrina social de la Iglesia. La primera, habíamos visto un poco la historia de la doctrina social de la Iglesia, que empezaba, habíamos dicho, con León XIII y la Rerum Novarum, ¿no? Habíamos visto todo este conjunto de encíclicas señalando que la enseñanza social de la Iglesia es desde mucho antes, es desde siempre, porque el ser humano es un ser social, pero la doctrina social de la Iglesia como cuerpo doctrinal empieza en 1891 con León XIII y la Rerum Novarum, ¿no? Y después de haber visto estas encíclicas, varias encíclicas, no todas porque, bueno, no, las habíamos repasado así, todas las encíclicas sociales, habíamos logrado sacar una definición de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y habíamos dicho que es la enseñanza moral elaborada en el seno de la Iglesia para responder a los diferentes problemas, económicos y sociales a partir de la revolución industrial hasta nuestra época, ¿no? Habíamos dicho también entonces que la doctrina social de la Iglesia pertenecía a la teología moral, que no nos daba respuestas concretas ni soluciones a cada caso concreto, sino que nos brindaba principios y criterios para nosotros decidir lo bueno y lo malo. Bueno, entonces más o menos esto había sido nuestra primera clase, y la segunda habíamos visto sobre las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, que son la Sagrada Escritura, la enseñanza de los santos padres y el magisterio de la Iglesia. Habíamos visto también que la doctrina social de la Iglesia tenía valores y principios que eran permanentes, que no cambiaban en el tiempo, sino que eran permanentes. Y estos valores eran la verdad, la libertad, la justicia, y la que envolvía todos estos valores era la caridad, ¿no? Luego, los principios de la doctrina social de la Iglesia, el más importante es el de la dignidad de la persona humana. Y luego el bien común por el que debemos luchar todos. Luego la solidaridad, la subsidiariedad y la participación. Bien, entonces más o menos esto habíamos visto en las clases anteriores. Y hoy nos toca revisar un poco sobre lo que significa la vida don de Dios. La vida es un don de Dios. La vida es un regalo de Dios. Pero vamos a reflexionar este tema a la luz de la encíclica Evangelium Vitae, que es una de las encíclicas sociales que ya habíamos mencionado en la primera clase. Bien, la encíclica Evangelium Vitae fue escrita por el Papa Juan Pablo II en 1995. ¿Para qué? Para reafirmar el valor y la inviolabilidad de cada vida humana, para reafirmar el valor que tiene la vida humana y para instarnos a todos nosotros a respetar, proteger
y amar cada vida humana. Bien, es una encíclica muy valiosa con un contenido muy profundo, pero cuando salió a la luz, no hubo mayores comentarios, no hubo mayor difusión. Los medios de comunicación generalmente quedaron mudos, no dijeron nada y solamente se escuchó algo en los medios de comunicación católicos, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que hay una estrategia en los medios de comunicación, una estrategia de hablar de la iglesia solamente cuando hay algo malo que decir de ella. Callar a la iglesia cuando su mensaje no concuerda con lo que el mundo ofrece. O simplemente ignorar a la iglesia en todo lo bueno que hace y que ofrece al mundo. Eso lo constatamos nosotros diariamente porque trabajamos la mayoría, yo no sé, casi todos, trabajamos como catequistas, como evangelizadores, como misioneros, en fin, trabajamos y sabemos lo difícil que es ir a las diferentes comunidades para anunciar a ese Jesús que nos ama y al que amamos, ¿no? Entonces esas cosas no se difunden. Esta encíclica no se difundió, a pesar de lo valiosa que es, ¿no? Bueno, en esta encíclica nosotros descubrimos la profunda mirada profética que tiene Juan Pablo II sobre los acontecimientos de esa época para percibir el rumbo que estaba tomando la humanidad, hacia dónde vamos y cuáles son las consecuencias de esa ruta que llevamos. Entonces, una mirada de los acontecimientos muy profética del que ahora es nuestro santo, San Juan Pablo II. Cuando nosotros reflexionamos la Evangelium Vitae, vamos a ir descubriendo, que algunas cosas que se dicen sobre la realidad de esa época las vivimos ahora, casi 30 años después de que se escribió esta encíclica, ¿no? Estamos viviendo casi los mismos desafíos de hace casi 30 años. Los mismos desafíos o aún desafíos más fuertes, con mayor gravedad, ¿no? De hace 30 años. Y un gran desafío es el combate global por la defensa de la vida. El combate que tenemos por la defensa de la vida. Porque hay una globalización de la violencia contra los más indefensos. Y el más indefenso es sin duda el no nacido. Pero también hay indefensos como los ancianos, los enfermos y las personas que están empujadas por la desesperación a realizar actos contra la vida, ¿no? Entonces hay un combate entre la vida y la muerte. La encíclica comienza con estas palabras: el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. El Evangelio de la vida es el centro del mensaje de Jesús. Y este mensaje de Jesús es acogido por la Iglesia, que lo va con fidelidad, lo va difundiendo como buena noticia. La buena noticia de Jesús para todos los hombres, de todas las épocas y de todas las culturas. Pero también nos señala esta Evangelium Vitae que estamos viviendo una crisis que afecta la dignidad de la persona humana, la dignidad de la persona humana y todos sus derechos.
Entonces nos habla de que hay un conflicto entre esa cultura de la muerte que se nos quiere imponer y la cultura de la vida que es la que proclama Jesucristo. Y por tanto Jesucristo mismo nos llama a todos a escoger la vida sobre la muerte. El tema central de toda esta encíclica es el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Es una defensa de la vida humana en todos sus aspectos. Y nos dice la encíclica que la vida humana es sagrada. Fíjense que acá dice algo bonito. La vida humana es sagrada porque desde su inicio actúa la acción creadora de Dios. Desde su inicio. ¿Y cuál es el inicio de la vida humana? Es el momento de la concepción. Es el momento en el que se une el espermatozoide con el óvulo. Desde ese primer momento ya hay vida, ya existe una persona. Y esta vida es valiosa porque ella comporta la acción creadora de Dios. Dios ha creado y Dios sigue creando. Fíjense que a partir de ahí el bebé va creciendo solo, no, nosotros no hacemos nada. ¿Ah? Entonces Dios es el que sigue actuando. Dios es el que sigue actuando. Por ello solo Dios es el Señor de la vida, desde su inicio hasta el final, hasta su término normal, sin apresurarlo, ¿no? Entonces, nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Nadie puede atribuirse ese derecho, porque esa vida es de Dios. Esa vida le pertenece a Dios. Bien, entonces esto es como una introducción de lo que es la encíclica. Y luego también en esta introducción el Papa Juan Pablo II hace un paralelo entre lo que entre la situación del siglo XIX y la situación del siglo XX. ¿No? La situación del siglo XIX, cuando se inicia la doctrina social de la Iglesia, y la del siglo XX, cuando él escribe esta encíclica. Entonces, el Papa Juan Pablo II nos dice que en el siglo XIX, ya nosotros lo sabemos, León XIII, el Papa León XIII, publicó Rerum Novarum. Con ella se inicia la doctrina social de la Iglesia. Publicó Rerum Novarum, ¿no? Y la publicó, ¿por qué? Porque en esa época había una situación social que tenía que ser analizada y vista de manera especial por la sociedad, pero también por la Iglesia. ¿Y cuál era esta situación? Esta situación era que comenzaba el proceso, el periodo de industrialización, y con él muchas injusticias, muchas desigualdades entre unos poquitos y muchos que estaban viviendo casi en la miseria. Muchas explotación de las personas trabajadoras, pero también de las mujeres y de los niños, ¿no? Entonces, el Papa Juan Pablo II nos dice que hay en esta época una cuestión social, ¿no? Una cuestión social que valió la pena que sea vista, que sea reflexionada, y que así lo hizo León XIII. Había muchas injusticias, decía él, ¿no?
Em, pero el Papa Juan Pablo II nos dice que si en esa época había muchas injusticias sociales, en esta época que él escribe hace 30 años, hay un conjunto de injusticias contra la vida humana. Hay muchos atentados contra la vida humana. Por lo tanto, dice, los cristianos debemos preocuparnos tanto de la cuestión social, siempre debemos estar preocupados de los problemas sociales de nuestra época. ¿Qué está pasando con los trabajadores? ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Qué está pasando en el sector salud? Siempre debe ser nuestra preocupación, ¿no? Si hay injusticias en nuestra comunidad, debe ser nuestra preocupación. Pero, dice, debemos preocuparnos también por todo atentado contra la vida. Debemos interesarnos, dice San Juan Pablo II, por el ya nacido, ¿no? Por el ya nacido, pero también por el no nacido. Debemos interesarnos por el pobre material, pero también debemos interesarnos y preocuparnos por aquel que está tirado en una cama, enfermo, agonizante, abandonado. Todas estas realidades humanas tienen en común el tema de la vida, ¿no? Y es la vida y su dignidad la que está siendo amenazada en esa época y en nuestra época. Entonces, nuestra preocupación debe ser por todas esas realidades, por todas las realidades que ya nos mencionaba León XIII y que todavía subsisten, pero también las que nos menciona Juan Pablo II y que subsisten en nuestro tiempo y se agudizan en nuestro tiempo. Esta encíclica también, esto es parte de la introducción. Esta encíclica tiene 4 capítulos. El capítulo primero, cuyo título es La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Miren qué título tan sugerente. La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. En este capítulo se hace una referencia clara al pasaje del Génesis. Recordamos la situación de Caín y de Abel, ¿verdad? Y en él se hace una bellísima exégesis del primer asesinato de la historia, el de Abel a manos de su hermano Caín. Este asesinato representa, nos dice, todas las actuales amenazas a la vida, todas las actuales amenazas a la vida humana, ¿no? Todas las formas que van contra la vida desde su inicio hasta el final. La sangre, nos dice Juan Pablo II, la sangre de nuestros hermanos que son asesinados injustamente bajo cualquier circunstancia, están clamando a Dios, hasta el cielo. Entonces, la sangre de esos niños abortados está clamando a Dios hasta el cielo. Y el Papa en este capítulo nos advierte de algo muy peligroso que nos está sucediendo, Y yo creo que tenemos que tomar bastante atención a esto, porque es nuestra realidad. Y nos dice, hay una tendencia cada vez más frecuente de interpretar estos delitos contra la vida, que hemos hablado del aborto, de la eutanasia, delitos contra
los indefensos. Dice, hay una tendencia cada vez más frecuente de interpretar estos delitos contra la vida como legítimas expresiones de libertad. Fíjense, hay una tendencia cada vez más frecuente de interpretar estos delitos contra la vida como legítimas expresiones de nuestra libertad individual. Es más, queremos que se reconozcan y que se defiendan como derechos propios, ¿no? Entonces, todo aquello, todos estos crímenes que son expresiones, entre comillas, de la libertad individual, deben ser reconocidos como derechos para muchos. ¿Mm? Ahora, esta es una distorsión que lleva a muchos errores modernos. La primera es que este concepto de libertad individual que habíamos leído antes exalta de modo absoluto al individuo, al que le damos la capacidad y el poder de decidir sobre la vida. Y Juan Pablo II nos dice algo muy importante, nos dice, la raíz misma de esta exaltación del individuo, para San Juan Pablo II, es el eclipse del sentido de Dios. El eclipse del sentido de Dios. Dice, en efecto, dice, es Dios el que me hace recordar que yo no soy un absoluto. Yo no soy un absoluto. De hecho, desde el momento en que yo admito que yo soy criatura de Dios, que yo soy hechura de Dios, que yo soy obra de Dios, no puedo tomar como un absoluto mi criterio, mi deseo, mi gusto, mi preferencia. Ya no es un absoluto porque yo mismo no soy un absoluto. Yo mismo no soy un absoluto. Porque yo no me di la existencia. Yo soy obra de Dios. Además, si yo soy una de sus obras, ¿dónde están las otras obras? Pues las otras obras son mis hermanos. Las otras obras de Dios son los otros, empezando por aquellos que son mis prójimos. Esos son los otros. Y si esos son los otros y son obra de Dios, yo no puedo ser dueño de aquel que ya tiene dueño. Así como yo debo mi existencia con todos sus talentos, con todas sus cualidades, con todo lo que soy, yo debo mi existencia a Dios. El otro, que es mi prójimo, también es de Dios. Entonces, yo no puedo considerar como mío ni siquiera mi propio cuerpo, porque yo no me hice. Yo no me hice. ¿Cuál es el lema abortista que tanto se vende? Es tu cuerpo, tu decisión. Mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Eso es lo que nos venden. Ah, no, pero si tú puedes decidir porque es tu cuerpo. No, yo no he hecho mi cuerpo. Mi cuerpo no es mío, no me pertenece. Es de aquel que me hizo. Y el que me hizo fue Dios. Y resulta, hermanos, que desde el momento que yo descubro a Dios, descubro entonces que ni siquiera mi cuerpo es mi cuerpo. Yo no me hice.
Y si mi cuerpo no es mío, no es mi cuerpo, mucho menos podré considerar mío otro cuerpo. Mucho menos podré considerar mío otro ser que está en gestación en mí. Si yo no soy dueña de mi cuerpo, mucho menos soy dueña de aquel que está creciendo en mí por obra de Dios. Y si ese cuerpo no es mío, tampoco puedo disponer de él y mucho menos eliminarlo, mucho menos eliminarlo. Cuando nosotros redescubrimos a Dios, nuestra visión del mundo cambia. Cambia y porque si falta Dios, nada tiene sentido. Si hay un eclipse de Dios en mi vida misma no tiene sentido y ninguna de las cosas tiene sentido. Pero cuando yo redescubro a Dios, mi vida comienza a tener sentido. ¿Mm? Entonces, cuando yo pierdo a Dios, todo ese sentido de las cosas desaparece. Y cuando todo este sentido de la vida desaparece, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es el ser humano entronizado, convertido en una especie de absoluto. Ese ser humano autoendiosado es el que después dice, bien, este vive, este no vive. Si quiero que nazca, no quiero que nazca. Mejor que más tarde, ¿no? Este familiar no quiero que viva, eutanasia. Este sí quiero que viva porque me sirve todavía, entonces lo dejo más tiempo. Cuando el ser humano toma el lugar de Dios, quiere adueñarse, quiere decidir quién vive y quién muere. Esa es la consecuencia de ese eclipse de Dios al que Juan Pablo II dice que estamos viviendo, ¿no? Que es una de las consecuencias de nuestro tiempo. Otro error moderno es el que a veces señalamos que la eliminación de la vida naciente o terminal se enmascara bajo una forma de malentendida de altruismo o de piedad humana. No, pobrecita, mira cuánto va a sufrir. No, mira, es muy niña. No, hay otras formas de enfrentar estos problemas, pero enfrentamos el problema con lo más fácil, eliminar al inocente. Eliminar al que no puede defenderse, al que ya es una vida y una vida que no nos pertenece, ¿no? Juan Pablo II nos dice que perdiendo el sentido de Dios, tendemos también a perder el sentido del ser humano, de su dignidad, de su vida. Y entonces, esta pérdida del sentido de Dios nos lleva ¿a qué? A vivir un materialismo desenfrenado, poner por encima el tener y el ser queda muy por debajo, a vivir un hedonismo, es decir, a vivir del placer. Este sentido este eclipse del sentido de Dios también nos lleva a
negar el valor que tiene el sufrimiento humano. Ya no queremos sufrir. Y no digo que busquemos el sufrimiento por el sufrimiento, sino que cuando viene el sufrimiento debemos saber enfrentarlo, debemos saber ofrecerlo a Dios como redentor, el sufrimiento redentor. Ahora no queremos sufrir para nada. Nos duele un poquito y ya estamos tomando miles de pastillas, ¿verdad? Entonces, eso, esa es la negación del valor del sufrimiento. Luego también este sinsentido de Dios nos lleva a la despersonalización y explotación de la sexualidad humana. Eso es lo que vemos en nuestros días. La sexualidad por la sexualidad, sin amor, sin respeto, sin responsabilidad, viviendo en un libertinaje, porque eso no es libertad. Ya lo habíamos visto cuando habíamos revisado el valor de la libertad, ¿no? Luego también esto que nos lleva al empobrecimiento de las relaciones interpersonales, ¿no? Ya nuestras relaciones no son iguales porque yo al otro lo quiero en cuanto me sirve, ¿no? Lo quiero en cuanto me da, pero cuando ya no me sirve, ya no me da, entonces lo aparto, lo elimino. El eclipse también de la conciencia moral de las personas y de la sociedad. La confusión entre lo que es bueno y lo que es malo. Una de las grandes cosas que Benedicto XVI denunciaba era ese relativismo con el que estamos viviendo. No, pero sí es, un, una mentirita chiquita, ¿no? Mentira es mentira. No, pero es algo que sí se le perdió a él, pero no le hace falta, yo me lo llevo. Un robo es un robo. En cambio, relativizamos todo, ¿verdad? No nos reconocemos entonces como criaturas y jugamos a ser dioses. Y jugamos a ser dioses como si nosotros tuviéramos decisión sobre la muerte y sobre la vida. Bien, de esto nos habla entonces el capítulo número 1. La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Entonces, yo creo que es para profundizar. Ustedes eh, pueden revisar esta encíclica, es muy, muy buena y está en una, está escrita de una forma muy sencilla que la podemos entender fácilmente, ¿no? El segundo capítulo de esta encíclica, Evangelium Vitae, dice: he venido para que tengan vida, así se titula. He venido para que tengan vida. Y fíjense, cuando nos habla de todo este problema del eclipse de Dios en el ser humano, de los errores modernos que, que estas distorsiones, a las que estas distorsiones nos llevan, el segundo capítulo nos habla de Jesucristo. Vuelve la mirada hacia Jesús. Ante las innumerables y graves amenazas contra la vida en este nuestro mundo contemporáneo, a veces nos sentimos abrumados y con una sensación de que no podemos hacer más, ¿no? Con una sensación de impotencia, pensando que el bien no va a poder vencer porque el mal es más fuerte. En estos momentos, cuando en este capítulo nos dice Juan Pablo II, volvamos nuestra mirada a Jesucristo. Volvamos nuestra mirada a Jesucristo. Dice, cada creyente estamos llamados a profesar nuestra fe en ese Jesús que nos ama. Dice, en realidad nos señala la encíclica, este capítulo, el Evangelio de la vida no es una mera reflexión
aunque original y profunda, sobre la vida humana, ni solo un mandamiento destinado a sensibilizar la conciencia y a causar cambios significativos en la sociedad, menos aún una promesa ilusoria de un futuro mejor. El Evangelio de la vida es una realidad concreta y personal porque consiste en el anuncio del mismo Jesús. Y en el anuncio de ese Jesús, ¿se acuerdan con Santo Tomás? ¿Qué le dice Jesús? Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el anuncio de ese Jesús que hablando con Marta, la hermana de Lázaro, le dice, yo soy la vida y la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Entonces, esta encíclica nos invita a volver la mirada a ese Jesús. Y nos dice, miren, así como Dios Padre, amante de la vida, había confortado a Israel, nos habla de todo ese proceso del éxodo, ¿no? Dios cuidó, Dios confortó a su pueblo amado. Dice, así como Dios confortó a Israel, así ahora el Hijo de Dios, Jesucristo, anuncia a cuantos se sienten amenazados e impedidos en su existencia. Fíjense, esto es bonito, que sus vidas también son un bien al cual el amor del Padre da sentido y valor, ¿no? Entonces recordemos a ese Dios Padre que cuidó, alentó a su pueblo y miremos ahora a ese Jesús que nos dice que vivamos como vivamos, estemos como estemos, sintámonos como nos sintamos, somos un bien. Somos un bien al que el Padre le da sentido. A nuestra vida el Padre le da sentido y le da valor. Somos un bien al que el Padre da valor y sentido. Es un capítulo bastante interesante, bien profundo y muy, muy bonito. Vale la pena entonces que lo revisemos nosotros. Luego el capítulo 3, vamos avanzando un poco rápido. El capítulo 3 ya nos recuerda la ley de Dios y nos dice, el título del capítulo 3 es No matarás. Y fíjese acá, Juan Pablo II hace una condena expresa de estos dos grandes crímenes que son el aborto y la eutanasia. Y fíjense que Juan Pablo II no se anda con medias tintas. Él comienza diciendo, no tengo ahora la nota, pero comienza diciendo, en nombre de Cristo, yo actúo en nombre de Cristo porque yo soy el representante de Cristo. Y en nombre de Cristo, yo condeno el aborto y condeno la eutanasia como dos crímenes que están contra la vida de los más indefensos. Son crímenes donde se puede ver el poder de unos sobre los indefensos. El poder del poderoso sobre el indefenso. Y los condeno, ¿no? Entonces, es bien fuerte Juan Pablo II cuando nos habla. Y luego nos habla también de la pena de muerte, nos habla también de los suicidios, es decir, nos habla y nos recuerda que tenemos mandamientos, ¿no? Y que uno de los mandamientos es no matar. Y fíjense, acá se hace se nos invita a no confundir
la ley civil positiva, la ley civil esa que encontramos en los códigos, ¿no? Con la ley moral. La ley civil puede decir que está permitido, pero ¿qué nos dice la ley moral? ¿Qué nos dicen nuestros mandamientos? Nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, seguimos a un Dios que nos ama y que quiere vernos felices, por eso nos ha puesto los mandamientos. No para fastidiarnos y limitarnos, no, para que seamos felices, para que vivamos felices. Entonces dice, Juan Pablo II dice, no confundan, porque la ley civil puede ser ley, pero puede ser totalmente injusta, ¿no? Nosotros guiémonos también por la ley moral, esa que, que Dios ha inscrito en sus corazones. Luego nos habla también acá del carácter inviolable de la vida, ¿no? Que la vida es de Dios, porque Él ha creado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el capítulo 3. Y el capítulo 4 ya nos habla, nos pone en marcha. El título es A mí me lo hicisteis por una nueva cultura de la vida humana. Y este 4 capítulo nos anima a todos nosotros que somos evangelizadores, que somos misioneros, que somos catequistas, que somos cristianos simplemente. Nos anima a ser defensores de la vida, defensores de la vida, ¿no? Nos anima a combatir esa cultura de muerte, a no dejarnos seducir por esa cultura de muerte que nos presenta nuestra sociedad, ¿no? Y nos dice que no se puede decir que se tiene fe si no va acompañada esta fe de buenas obras. Toma a Santiago, ¿no? Toma a Santiago como referencia. Pues más o menos esto es así un repaso breve sobre lo que es la encíclica Evangelium Vitae, que habla sobre el valor de la vida humana. Entonces, hasta aquí vamos. Si tenemos, sí creo que tenemos unos minutos para ver si tienen aportes, ¿no? Todo aquello que digan es bienvenido. Así que si hay algún aporte, eh, vamos ahí. Están ustedes libres para poder opinar, sin miedo. ¿Aló? A ver si alguno opina o dice hola, aunque sea para saber que están ahí. Buenas noches, maestra. Le habla Buenas noches. Zulma. Castellano. Buenas noches. Maestra, usted estaba tocando casi al principio la parte donde sí, donde decía que todo esto se dio porque se quería defender bueno, a la sociedad que en esos momentos estaba atravesando, pues, la desigualdad social, ¿no? Entonces, yo decía, si no me equivoco, esa es la parte de la historia donde creo que se da lo que es el llamado proletariado, si no me equivoco, y donde hay una desigualdad tremenda, pues, ¿no? En la sociedad y en verdad, la verdad que desconocía que la iglesia había sido una de las impulsadas, ¿no? La que había impulsado este, todo este movimiento, pues, para defender, no sé, se podría hacer defender a al proletariado y, y me da mucho gusto, me siento
Me siento bien, no sé, sentimientos encontrados, ¿no? Porque fuera de lo que es el curso o lo que es la parte religiosa, pues hay muchas teorías, pero no se menciona o desconocemos que la iglesia ha tenido mucho que ver. Gracias, es todo. Gracias, Zulma. Sí, la Iglesia sí opina sobre las cuestiones sociales constantemente, ¿no? Aunque algunos quieran hacerla callar, pero la Iglesia opina, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser social. Y hay una encíclica, hay una carta pastoral, la Gaudium et Spes, que dice luces y esperanzas, Gaudium et Spes, y dice todos los gozos de las personas concretas son gozos de la iglesia, pero todos los sufrimientos y los problemas de las personas son sufrimientos para la iglesia también. Es decir, la iglesia está cercana al ser humano y a todos sus problemas, a todos sus problemas. Y esta doctrina social de la iglesia es poco conocida, ¿no? Pero es muy valiosa y tiene reflexiones muy ricas sobre la vida humana y sobre los problemas diversos que la sociedad nos presenta en este vivir diario, ¿no? Había alguien que decía que no sabía en qué texto estaba, no sé, no logré, eh, estábamos revisando, de repente no estuvo al comienzo, pero estábamos nosotros revisando el valor de la vida, ¿no? A través de una revisión de lo que es la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, publicada en 1995. Entonces, esta encíclica tiene 4 capítulos, tiene una introducción que hablan sobre el valor de la vida humana y que nos hacen reflexionar sobre las grandes problemáticas, los grandes atentados contra la vida humana que hoy se presentan. Entonces, a ver si alguien quiere opinar o si la misma persona me dice para que le aclare algo, no sé. Sí, maestra, agradecerle por la respuesta y la paciencia que tiene para explicarnos. Es todo, No, gracias. Zulma. Muy bien, Zulma. Más bien, gracias por tu intervención. Gracias. ¿Algún otro comentario? A ver, creo que voy a pedir para la próxima la relación de estudiantes y yo soy la que voy a hacer las preguntas para que podamos conversar un poquito y no nos quedemos tan callados, ¿no? Maestra, disculpe, sigo siendo Zulma. Zulma, Es- muy bien, Zulma. Me llama bastante la atención también la parte de lo que usted habló, ¿no? De lo que es de los no nacidos, o por llamarlo Ujú, directamente los abortos, ¿no? ujú, Un aporte, ¿no? Yo hace muchos años conversé con una psicóloga sobre este tema y hablando de la parte psicológica, ella me decía que las personas, en este caso las mujeres, bueno, sean de diferentes edades, que sean, que hayan tenido esto, ¿no? Que hayan pasado por esto, por distintas formas. Ella decía que cada fecha de cada año donde lo realizaron, eso para ellas era un dolor, ¿no? Y lo llevaban de por vida, porque aparentemente tú dices, ya lo superaste, ¿no? Ya llevaste terapia o ya estás bien, claro, aparentemente, pero ella decía, ese tipo de actos está muy guardado, muy escondido, ¿no? Y siempre, cada año, en la fecha que lo hiciste, te va a causar un dolor hasta
prácticamente hasta el día no, que estés, pues, o tal vez hasta que te mueras, o estés muy, no, avanzada de edad, no sé, ¿no? Porque me imagino yo, ¿no? Que ese dolor de haber hecho eso por el motivo que sea, ¿no? Debe ser, no sé ni describirlo, ni palabras, ¿no? Porque es muy fuerte, creo yo. Gracias. Gracias por tu aporte, Zulma. Es cierto, uno no, mm, son traumas en realidad em, em, que no sabemos si se podrán superar, ¿no? Entonces, en eso también hay que pensar, en eso también hay que pensar cuando se va a tomar decisiones, ¿no? Yo lo que estoy explicando no es yo lo que yo les quiero decir, sino es simplemente he tomado a la encíclica Evangelium Vitae para hablar sobre un tema que es la defensa de la vida, ¿no? La defensa de la vida, que es una encíclica social. Es decir, estamos revisando los puntos que corresponden a la doctrina social de la Iglesia y en este caso el tema del don de la vida, pero desde una encíclica. Entonces no es lo que yo digo, lo que se me ocurre, sino es lo que les presento a ustedes, lo que la doctrina social de la Iglesia nos dice, ¿no? Entonces hay que conocerla y una de las cosas que nos dice el Papa es el Papa que hoy es santo, San Juan Pablo II, que nos dice que nosotros debemos tener que ser promotores de la vida. Somos cristianos. Cristo es la vida. Cristo es el primer promotor de la vida. El Padre es el dador de la vida. Nosotros tenemos que ser también promotores de vida y no promotores de muerte. ¿Mm? Es lo que nos dice la encíclica de San Juan Pablo II. Encíclica social, por eso tocamos el tema. ¿Mm? Ya van a ser las 9, entonces si no hay otra... Hola, maestra Mariby. Marta, sí, Sí, Marta. buenas noches. Buenas noches, Bueno, Marta. me parece muy interesante el tema el día de hoy, la defensa de la vida, sobre todo en nuestros tiempos en los que poco o nada se puede hacer. Yo trabajo en una institución rural con estudiantes, con adolescentes y sobre todo en las jovencitas se ve, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Donde a veces los padres influyen en, en las decisiones de los jóvenes y es muy triste que así sea porque nosotros como defensores de la vida, conocedores de la encíclica que hoy día usted nos está compartiendo, de verdad yo me siento impotente cuando observo situaciones de cerca y no puedo hacer nada. Es muy triste. Muchas veces nos estamos con los brazos atados. No son nuestros hijos. No podemos tomar decisiones. Solamente queda pedirle al Señor que nos dé fortaleza para seguir obrando en su nombre y, y bueno, acrecentar en la fe a los jóvenes para que tengan temor de Dios en las decisiones que tomen. Y defender la vida para mí es aplaudible porque no sé, este año me ha tocado una institución que he tenido esos casos en los que los padres han tomado las decisiones, según ellos, que no pasó nada.
Aquí la comunidad donde laboro es, digamos, un 80% evangélicos y solo un 20% católicos. Es bien difícil. Me tocó el pecho, el sentimiento, lo que acaba de decir hermanita, porque justo hoy día en el tema de tutoría que me tocó hablar con los jóvenes, hablamos acerca de la defensa de la vida, el aborto, y justo hoy día he tenido testimonios, por eso me siento tan sensible. He pasado un día bien difícil en los que, como mis jovencitas, no van a superar. Yo entiendo que eso no van a superar ni hoy ni mañana, como decía la hermana. Es un recuerdo que queda sellado para toda la vida. Y quiera o haya sido por decisión propia o haya sido decisión de los padres, es un trauma que solamente el Señor puede ayudarnos a curar esas heridas. A mí me encantaría quedarme unos años más en esta comunidad por las cosas que observo y me gustaría ayudar más, pero soy contratada y voy a seguir orando al Señor para que estas cosas cambien, que no sea como ir a vender un pan o vender una gallina y matarlo, comerlo, desaparecerlo. Hoy día estoy muy sensible, hermana, de verdad, y Bien, no Marta. esperaba que tocaran ese tema aquí hoy día. Bien, Marta. Gracias, gracias por tu Gracias, testimonio. hermana. Y recuerdo el capítulo 2. El capítulo 2 dice, aunque estemos con dificultad, aunque pareciera que nada bueno sale, que el mal siempre vence al bien, pongamos la mirada en Jesús y recordemos que Él ha venido a traer vida, ¿no? Pongamos la Sí, mirada hermana. en Jesús, Gracias, y hermana. también a estas niñas que han pasado por esas experiencias que son traumáticas, ¿no? Que no son queridas por nadie, pero que se dan, que se pueden haber dado, recordarles que aún a ellas también Dios las ama, ¿no? Y que es bueno volver la mirada a Dios, sentirse perdonada y ya empezar nuevamente el camino, ¿no? O sea, lo peor de todo es quedarse rumiando la, la herida, ¿no? Lo peor de todo es no mirar a Dios y sentir que uno puede ser perdonada, incluso en estos casos graves. Dios perdona cuando hay un arrepentimiento de corazón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo en las manos de Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a entender bien, porque son temas difíciles, no son temas fáciles para, para entender, y para procesar, ¿no? Pero la encíclica está ahí, Evangelium Vitae de Juan Pablo II, ahora un santo, San Juan Pablo II, que se publicó en 1995 y al 2024 tiene la misma actualidad, tiene tanta actualidad como en esa época, ¿no? Entonces acerquémonos a Jesús, pidámosle que nos ayude y empecemos a trabajar o sigamos trabajando por defender la vida que es de Dios. La vida no es mía, la vida es de Dios. Este cuerpo no es mío, es de Dios, ¿no? Bueno, Luz nos está poniendo acá, dice, son los padres de familia muchas veces lo que no hacen nada. Sí, es cierto, tenemos que evangelizar, tenemos que... Lo que pasa es que también son temas que tiene mucha razón. Los primeros educadores son los padres de familia. Habíamos hablado ya en la subsidiariedad, en el valor de la subsidiariedad, ¿no? Es decir, los padres no pueden dejar que el Estado
gobierne a la familia. Son los padres los primeros responsables. Son los padres los primeros responsables. Entonces hay que educar a los padres. Si los padres no saben actuar, hay que educar a los padres también. Es una tarea difícil, hermanos, pero para Dios nada es imposible, ¿verdad? Así que ánimo, no he venido para dejarlos tristes, sino para decirles que Dios nos ama y Dios nos dice que vayamos a predicar y pregonar su evangelio, el evangelio de la vida. Bien, hermanitos, entonces, hasta el próximo martes. Y por favor, yo les estoy mandando el material con algunas preguntas. Espero que contesten porque al final yo voy a calificar estos trabajos. Y vayan pensando en una encíclica porque van a tener que analizar una encíclica como trabajo final. ¿Listo? Bien, entonces, muchas gracias por su atención, gracias a todos los que han participado, a todos los que no han podido participar porque están así un poquito así, muditos, no quieren hablar, pero bueno, a todos. Y de Lucia no te leí, perdóname. Para Luz, para Marta y para todos los que han participado, un abrazo y entonces ya nos estamos viendo el próximo martes. ¿Listo? Muy bien. Les mando con el Padre José Antonio el trabajo. Adiós, bendiciones. Adiós para todos.